en dónde estamos en ese orden de la salvación. Bueno, yo quiero que veamos primeramente un versículo que es un versículo se llama Aureo, y en el cual nosotros vamos a hacer una circunferencia de todo lo que vayamos a estudiar, y eso está en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Si alguien me puede ayudar con el pizarrón para no sé, puedes traérmelo por acá, por favor. Vamos a ponerlo aquí arriba, a ver si ver la posición, si de este lado, a ver si lo podemos poner acá de este lado, y me ayudarás un poquito para hacer el grupo que se vea así. Acá de este lado, aquí donde está abajo. ¿Sí se alcanza a ver desde ahí de atrás? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Puse la letra un poquito pequeño porque el pizarrón no es muy grande, pero al igual voy a estarlo nombrando. Claro que sí voy a nombrar y vamos a explicar. Sí, muy bien. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y luego vamos a ir viendo a detalle este tema. Ya la semana pasada hablamos acerca del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que implica el Evangelio? Sí, el Evangelio es precisamente de aquel que toda la Escritura habla, del Nuevo Testamento, todos los profetas hablaban de él, con referente acerca de aquel que había de venir y que iba a morir y que iba a resucitar. Su nombre es Jesucristo. Sí, y que todo hombre debe de venir y humillarse delante de él. Ese es el Evangelio del día de hoy. Es arrepentimiento, es venir delante de él y reconocerlo. Fue lo que vimos la semana pasada. Y dentro de todo eso, algunos de los que estamos aquí ya sabemos, oye, yo soy cristiano. Bien, pero también tenemos muchas dudas en cuestión y preguntas acerca de la salvación. La salvación es un tema en que a toda la vida nos habla de la salvación de la vida eterna. Y a la medida que lo vamos estudiando, nos vamos aprendiendo acerca de este tema, se nos van aclarando muchas dudas. Hay muchas cosas, ¿verdad? Si la salvación se pierde, no se pierde. Y eso ha sido un motivo, ¿verdad?, de que muchas congregaciones pues haya una división en cuestión de organización, ¿verdad? Unos decimos, otros no decimos, no, si se pierde, no se pierde. Pero tenemos que ir a la Escritura. Entonces la salvación, aunque es un tema, sí, que para uno puede ser muy sencillo, pero es un tema muy profundo. Dice Pablo, es un misterio. De hecho, a la medida que vamos aprendiendo y estudiando, nos damos cuenta de por qué el Señor hace todo eso, vamos conociéndolo a Él. Y a la misma vez nos ubicamos nosotros en el tiempo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué vine yo a Cristo? A ver, ¿por qué hice esto? ¿O acaso por qué hice esta oración? Si pueden interceder por los que no están con Cristo. O sea, todas esas preguntas, sí, o sea, empezamos nosotros a aclararlo a través de la palabra de Dios. Y este tema va a ser, podríamos decir, el primero, si Dios nos permite, el que vayamos a compartir. Y este tema se llama la elección. Que para muchos, ¿verdad?, no existe la elección. Dentro de la elección vamos a ver la predestinación. Y dentro de la predestinación hay dos líneas, ¿verdad?, acerca de los que Dios ha elegido y acerca de los que Dios ha condenado. Muchos dicen, eso no está bien, eso no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la luz de la Escritura, cuando nosotros no lo vemos así a la luz, podemos pensar que Dios es injusto. Pero vamos a verlo con la palabra. Por ejemplo, nosotros estamos aquí ahorita congregados. Hay dos iglesias que están congregando ahorita, pero hay unos de parte de nuestra misma familia, ¿verdad? ¿Cuánto no les hemos hablado, les hemos compartido la palabra y no están hoy ellos aquí? Entonces, y muchas veces, a veces en nuestra desesperación, voy a generalizar, ¿verdad?, pues podemos llegar nosotros y decirles, oye, ¿hasta cuándo? Entonces, todo eso tenemos que verlo a la luz de la Escritura. ¿Sí? ¿Cuál es el medio que tenemos que hacer nosotros y qué es lo que Dios nos ha dicho? Entonces, a medida que vamos estudiando esto, para muchos puede ser algo injusto, pero para nosotros que hoy estamos aquí, ¿sí?, para nosotros va a ser valorar cada día más lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces esto es muy importante. ¿Sí? Vamos a ver primeramente Romanos capítulo 8, el versículo 30, y que es un versículo, se le llama Aureo, es un versículo en el cual pues todo va a hacer una circunferencia a través del tema. Vamos a ver Romanos 8, versículo 30. Después se van a ir agregando otros complementos también. Por ejemplo, vamos a ver 8:30. ¿Lo tenemos ahí? A ver. Dice la palabra, voy a leer del 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó.
Entonces, dice así, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo es muy clave, ¿verdad? Para aclarar muchas dudas, pero como le digo, si lo leemos nada más así, pues a lo mejor no nos queda claro. Mira, acabamos estudiando, nos va a quedar claro muchas cosas. Entonces vamos a ver esto, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Muy bien, este es un tema que nos menciona acerca del orden. Por ejemplo, ¿cuál es el orden? Podemos hablar de un orden aquí cronológico, pero más que un orden cronológico, es un orden lógico. Un orden lógico de lo que Dios nos está hablando. Primero, ¿qué es lo que hace Dios? Según el versículo 29. Dice, porque a los que antes, ¿qué? Conoció. Muy bien, yo le puse acá en el pizarrón, elección. O sea, Él hace una elección, Él conoce, ¿sí? Él hace una elección, dentro de esa elección, vamos a determinar algo, esa elección es incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque vamos a ver algo, desde el Génesis, del Antiguo Testamento, y luego del Nuevo Testamento. Él hace una elección incondicional. ¿Qué es incondicional? Condicional significa que no hay condición, es incondicional. Ahorita vamos a ver aquí. A los que antes Él conoció, entonces yo no puedo decir, no, es que Dios conocía que yo, o sea, voy a ponerme ejemplo, Dios conocía que yo iba a hacer cosas buenas. No, eso no puede aplicar, ¿verdad? No, es que yo soy muy bueno, o esa persona es muy buena, por eso Dios la escogió. Entonces, vamos a ir determinando que no es por eso bueno de la gente, a medida que nosotros vamos estudiando ese tema. Y así se nos van a quedar muchas dudas, porque todavía en la actualidad hay gente que dice, no, mira, esa persona es muy buena, esa persona es muy buena. Sí puede ser muy buena, pero eso no es lo que lo lleva a Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ¿sí? No hay nadie justo. También dice la Biblia que el hombre, sí, bueno, de su corazón saca las mejores cosas. O sea, bíblicamente hablando, sí hay personas, sí, en una bondad para sacar de su corazón y hacer obras ya destinadas por Dios. Pero por salvación no hay nadie, sí, que sea bueno y que Dios lo haya escogido, porque Él se determina a sí mismo como una persona buena, o nosotros determinemos a una persona buena para ser escogida por Dios. Primero, número uno, el primer tema sería la elección. Aquí le puse elección y vemos esta palabra también en el versículo 29. Porque los que antes conoció también los predestinó. Aquí le puse predestinó. Predestinó. Dentro de la predestinación o el conocimiento anticipado de Dios, vamos a ver dos líneas en la predestinación que va a ser muy importante y que para mucha gente puede ser algo muy injusto. Por eso esto casi no se enseña en las iglesias, no se enseña. ¿Por qué? Porque se puede pensar en un momento dado que Dios es injusto. Pero voy a poner ejemplos prácticos y ustedes van a determinar si Dios es injusto o es justo o es misericordioso. Porque tenemos la misericordia, tenemos la justicia, pero también lo contrario de la justicia, ¿qué es? La injusticia. Entonces, como digo, son temas que tenemos nosotros que enseñar y digerir para poder nosotros saber dónde estamos pisando, dónde estamos, y que ustedes se van dando cuenta a medida de por qué ya no vieron de repente a alguien en la iglesia, ya no está buscando a Cristo, ya no está buscando al Señor. O la otra también, dices, oye, pero esa persona es muy borracha, esa persona es un drogadicto. Y la verdad, lo que vamos a estudiar, nos va a faltar sabiduría para determinar realmente si esa persona que ahorita tú no ves en la iglesia, ¿sí?, va a buscar a Cristo. O sea, nos va a faltar sabiduría para determinar si de una persona que puede estar dentro de la iglesia y llevar una vida de inmoralidad tremenda, contraria a lo que todo dice la palabra. Aún así, ¿sí?, nos va a faltar sabiduría para decir si esa persona, ¿sí?, en ese momento puede ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar todo esto. Enseñar todo esto, porque a la luz de la Escritura vamos a ver, por ejemplo, a un Judas, a un Pedro negando también al Señor, a un Judas también que negó y traicionó al Señor, pero uno se salvó, ¿sí?, y otro se suicidó. Entonces, vamos a ver todo esto y van a surgir muchas más dudas, pero las nuevas que en el tema se vayan aclarando. Y al final, pues podemos también tomarnos un tiempo de preguntas. Entonces, vamos a leer esto. Primero,
Versículo 28, Romanos 8:28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí yo puse una raya y puse un llamado, aquí la palabra llamado. Entonces tenemos una elección, pero la misma vez después de la elección y una predestinación, tenemos un llamado. En un tiempo de nuestra vida, Dios va a hacer nuestra vida un llamado. Esto es importante, que no se nos olvide esto, porque el llamado de Dios, ¿sí? Pensamos nosotros a veces es, oye, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, no queríamos saber nada de Dios? ¿Cuántos de nosotros estuvimos un tiempo en alcohol, estuvimos en el pecado y no queríamos saber nada de Dios? Pero también ¿cuántos de nosotros fuimos de una manera persuadidos en un momento de nuestra vida que pasamos un problema, pasamos una situación muy difícil? ¿Sí? Algunos, voy a generalizar, algunos estuvimos tirados en ese piso, ¿sí? Borrachos, voy a generalizar, nos quedamos sin recursos, se nos diagnosticó una enfermedad que no tenía remedio, y en ese momento, hermano, tú y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien, que necesitábamos nosotros buscar a alguien que sanara nuestro corazón. En ese momento, fíjense, en ese momento nosotros, es cuando nosotros decidimos entonces de alguien, y ya muchas veces, cuando uno ya dices tú, yo quiero ir a la iglesia, porque ya muchos estuvieron compartiendo de la palabra desde la niñez, pero ya llegaste a una edad, a lo mejor muchos de los compartidores de niños llegaron, se casaron, cayeron en una embriaguez, se cayó en una depresión, se cayó en una ansiedad, estábamos tristes, afligidos, y de repente dices, yo necesito buscar a Dios, yo necesito buscar al Señor. Y en ese momento, ¿sí? Una enfermedad, un alcoholismo, una drogadicción, y en ese momento vas a la iglesia y no falta alguien que te diga, muy bien, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y aquella persona pasa y hace una oración por aquella persona. Pero cuando tú hiciste esa oración, ¿sí? Es porque tú ya fuiste persuadido en tu necesidad de venir y buscar a Dios. ¿Sí me voy explicando en esta hora? Muy bien. Vamos a ver esto, ¿verdad? Como dije, nos va a tomar un tiempo. Sí, ahorita quizás me quedo un poquito más de una hora, pero tenemos que ir hablando. El primer tema de hoy es la elección incondicional. Para muchos no existe, es una injusticia, no se habla, pero aquí vienen todas las escrituras desde el Antiguo Testamento. Y a medida hasta para uno que la compartí hace 3 años, para mí compartirlo, otra vez, es para mí otra vez abrirse un velo sobre mi entendimiento y entender dónde estoy pisando, entender dónde está mi llamado y poder verlo a la luz de la Escritura. Amén. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Esto es muy importante. Si lo puede leer conmigo, diga: hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es clave. A todos los que antes conoció, Él los predestinó. Yo muchas veces he leído, además, de hecho, ya lo enseñé. Y a medida que estaba otra vez estudiando, tuve que anotar todavía estas 4 hojas. Yo sigo anotando, puedo estudiar otra vez lo mismo que ya estudié años atrás, y Dios me da una luz otra vez. ¿Por qué? Porque así es la palabra. La palabra de Dios está viva. Es más, podemos estudiar aquí toda la Biblia. Es más, bueno, pero vamos a Levítico. A lo mejor no nos va a alcanzar vida para estudiar toda la Escritura como debemos de estudiarla. Pero cada vez que nosotros y ustedes leamos la Biblia siempre va a traer una vez más esa luz cuando tú leas un versículo. Cuando tú vengas delante de Dios, abra la Escritura, esto sucede. ¿Qué sucedió en mí? Miren lo que dice aquí. Dice: a todos los que antes Él nos conoció, Él nos predestinó. Y a los que Él predestinó, ¿qué dice la palabra? O sea, Él nos llama, Él hace un llamado. Y en ese llamado, dice la palabra en el versículo 30, a estos también, a los que llamó, ¿qué hace Dios? ¿Los qué? Los justificó. Ahí dice, versículo 30.
Dice así, versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también, ¿qué dice? Justificó, y a los que justificó, a esos también, ¿qué dice? Glorificó. Entonces yo apunté por acá santificación, 1 de Pedro 1:4, vamos a leerlo 1:4, por favor, 1 de Pedro 1:4, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, por favor. 1 de Pedro 1:3, ¿lo tenemos ahí? 1:3. Dice así, perdón, en el 2. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos, ¿lo tenemos ahí? ¿Cómo dice? Elegidos, otra vez. No nada más el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro dice, elegidos, otra vez, elección. Entonces, yo enseñar que no hay una elección de parte de Dios, estaría yo errando en la escritura. Vamos a ver. Elegidos según la presciencia. La presciencia es muy diferente a la omnisciencia. La omnisciencia, después lo vamos a ir viendo, pero quiero enfocarme en esta palabra. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿En qué dice? En santificación. En santificación. ¿Ven esta rayita aquí? Aquí, ¿cómo le puse? Santificación. Entonces ya tenemos elección, tenemos llamado, tenemos justificación, tenemos santificación y tenemos glorificación. ¿Sí? Con la ayuda de Dios vamos a ir estudiando cada tema. La semana pasada hicimos un compromiso, hice una pregunta: ¿cuántos desean que estudiemos el orden de la salvación? Que es muy importante. La mayoría levantó la mano, es por eso de ahí la tarea. Pero como digo, a la medida que nosotros seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y tenemos que nosotros ir en esta base. ¿Sí? Entonces tenemos una elección, diga conmigo, elección incondicional. Esto es muy importante, ¿sí? Porque en muchas iglesias, yo duré, no sé, más de 10 años en una iglesia, o más años, ¿verdad? Y nunca aprendí esto, la verdad nunca me lo enseñaron. Entonces, a medida que uno va avanzando, tú dices, ¿por qué otra vez me pasa esto? Volví a caer, me volví a levantar. En otros me daba cuenta que unos se caían, ya no regresaban, después andaban otra vez en las drogas, o unos que tocaban en la alabanza, ya no andaban en la alabanza, andaban en otros grupos que la moroche, que otros grupos que no sé. Entonces te dabas cuenta tú, ¿verdad? Y decía, a ver, ¿qué pasó? Entonces, todo eso, no sé si le pasó a usted, pero trae confusión a nuestra vida. ¿No le pasó a usted? Todo eso trae confusión. Entonces tú dices, ¿pero por qué? O pastores también. Como yo le expliqué la semana pasada, hombres están enseñando la palabra y están enseñando, están al frente de un grupo. No importa, como lo hemos hablado con otros pastores, no importa que tú tengas 10 gentes, no importa que tú tengas 15 gentes. El Señor tenía 12 personas. Y esas 12 personas demandaban del Señor que Él tenía que enseñarles la palabra, tenía que enseñarles a tal grado que estuvo 40 días, dice la palabra, enseñándoles cosas indubitables del reino de Dios. Era muy importante que ellos conocieran el reino. 40 días estuvo con ellos, dice el libro de Hechos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso, y que cuando hay hombres que están compartiendo la palabra, sí, aún nosotros tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando un aplauso al Señor Jesucristo. Es el que tiene una elección, no digo que elección. Muy bien, entonces ya vamos a ver ahora, vamos a entrar del tema, de lleno en este tema, y vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a ver muchos versículos, ¿verdad? En esta hora vamos a ver muchos versículos. La semana pasada sí me tardé mucho, pero hoy por eso dije, vamos a quitar los agradecimientos y vamos a entrar de lleno a la palabra. El tiempo de alabanza, muy hermoso. ¿Cuántos se usaron? Y luego ya ahorita la palabra. Entonces vamos ya oramos corporativamente de las 11:15 a las 11:30. Hoy queremos entrar a esta palabra y que podamos aprender de la elección incondicional de Dios. ¿Sí? Entonces sí, muy interesante y profundo aquel derecho. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1 3. Entonces vamos a ir estudiando esto. Aquí dentro de estos temas, después vamos a ver la regeneración. Aquí hay regeneración, pero nadie puede ser regenerado si no hay llamado. Ya lo explicamos la semana pasada rápidamente. Si no hay regeneración, no hay conversión. Vamos a ver la fe,
vamos a ver la perseverancia de los santos, vamos a hablar de la santificación y finalmente la glorificación. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la elección, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hablar también de la santificación. Entonces, hablar de la elección incondicional, para muchos se les conoce con esta palabra. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado. Salvo, siempre salvo. ¿Cuántos han escuchado eso? Salvo, siempre salvo. ¿Nadie de acá? Muy bien. Nomás de este lado. 2, 3. Muy bien. Fíjense bien, por eso yo les decía ahorita, es muy importante el versículo que yo leí en Romanos capítulo 8. A los que Él conoció, a los que Él eligió, Él predestinó para formarlos conforme a qué dice, a su imagen. Entonces, fíjense, me voy a hablar un poquito. Si Dios me conoció, Dios me eligió a mí, y yo digo, salvo, siempre salvo, podemos ser criticados por esta enseñanza. ¿Por qué? Porque una persona, cuando a alguien se le dice, tú eres de los salvos, siempre salvo, entonces esa persona dice, sí, porque Dios me eligió. Voy a empezar desde aquí, porque Dios me eligió para salvación. Muy bien, ¿estoy de acuerdo? ¿Está el pastor Echón de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo, vamos a estudiar todo esto. Pero, fíjense bien, pero ¿qué pasa con una persona, ¿sí?, que toma este concepto de una manera diferente? Es decir, soy salvo, siempre salvo y vivo la vida que yo quiero. ¿Estoy de acuerdo con eso? No. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 versículo 30, ¿sí?, esta es la luz que nos va dando Dios a medida que seguimos estudiando. Dice así: a los que predestinó, a esos que dice, también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Versículo 29, hermano, por favor, Romanos 8, 29, dice así: porque a los que antes conoció, está hablando de un tiempo indeterminado. Él nos conoció antes del tiempo, antes de que yo naciera, antes de que yo viniera y pisara esta tierra, que saliera, ¿sí?, de ese vientre de mi madre. Antes de todo eso Él me conoció, ¿sí? Esta es la omnisciencia de Dios. Él conoce todo, todo, ciencia, conocimiento, ¿sí? La presciencia es otra cosa. La palabra pre se divide en dos, que es la palabra ciencia, y ese es el conocimiento por hecho. Después lo vamos a estudiar. Es muy diferente a la omnisciencia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, predestinó, antes, destino, camino, propósito. Muy bien, Él me conoce, ¿sí? También me predestina. ¿Para qué? Para que sea conforme a qué. Esto es importante, ¿se lo puede poner en verde, hermano? Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Pastor Echón, ¿está usted de acuerdo con salvo, siempre salvo? En el concepto, sí. En ese concepto, ¿cuál concepto? El concepto de que yo soy salvo, que Dios me escogió, sí, estoy con Cristo. Nada me puede apartar de la mano de Dios, ni hambre de dudez, ni la misma muerte me puede separar del amor de Dios. No del amor que yo le tenga a Dios, sino del amor de Dios hacia mí. Pero de decir salvo, siempre salvo, y vivir la vida que yo quiero, y ser lo mismo de antes, cuando lleguemos a la santificación vamos a ver esto, sin consagrarme y sin perseverar, me queda algo claro, ¿sí? Es un mal concepto que se está entendiendo del salvo, siempre salvo. Porque el salvo, siempre salvo, hablando de esta palabra, es una persona que está viviendo y que sabe que dentro de la elección no está separado la santificación. Otra vez, dentro de la elección no está separada la santificación de la persona, porque esa persona está predestinada, dice, para que fuese hecho conforme a qué, a la imagen de su Hijo. Esto es muy importante, ¿eh? Hace 3 años no lo enseñé esto. Por eso le digo, siempre que nosotros venimos delante de Dios y empezamos a estudiar la palabra, ¿sí?, esto es importante, que nosotros sepamos acerca de la elección. Ahorita, este es nuestro texto audio, ¿eh? Ahorita a lo mejor voy a regresar otra vez ahí. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Si no quedó claro, ahorita vuelvo a regresar ahí. ¿Sí está bien? ¿Sí quedó claro? Muy bien, si no, ahorita regreso ahí, porque es importante darle más peso a ese versículo. El primer tema es la elección. Muy bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿sí?,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que ¿qué? Muy bien. ¿Quién es el que está llamando a Abraham? Bueno, en este caso, ¿quién está eligiendo a Abraham? Dios está eligiendo, Jehová. Dios está eligiendo a Abraham. No nomás está Abraham en la tierra, hay muchos hombres, pero a Dios le plació, se le dice que le pluyó escoger a Abraham. Versículo 2, ¿para qué? Dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Le está haciendo un llamado a Abraham, le está haciendo una elección, ¿sí? Él está haciendo una elección de Abraham y lo está eligiendo para ser conforme al propósito que Dios quiere para Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. 3, dice así, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué más dice? Y lo dice, y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio de que empieza la escritura y de que empiezan las primeras familias de la tierra, hay una elección de parte de Dios. Vamos a ver algo más, y hay muchos versículos. Vamos a ver Malaquías 1:3, por favor. Vamos a ir un poquito rápido porque hay muchos textos y quiero leer con ustedes. Pero en el Antiguo Testamento tenemos Malaquías capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir a Génesis otra vez. Malaquías 1:3 dice así, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a ver desde el 1, por favor. 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2 dice así, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿y llamé a quién? Está hablando de dos hermanos. Uno de ellos, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo? Vendió su primogenitura, ¿sí? Entonces muchos dicen, por eso Dios no lo eligió. Por eso Dios es buena, por eso Dios la eligió. O la otra también autoproclamarnos buenos. Esto, si yo soy tan bueno, desde el punto de vista que estamos estudiando, nadie que sea bueno puede ser elegido por Dios para salvación. ¿Sí? No lo estoy inventando yo, lo estamos leyendo. Entonces Esaú, ahí está, porque Esaú era malo. Por eso es que Dios no lo escogió. Bueno, vamos a seguir leyendo. Yo esa dice al final, dice Jehová, ¿y amé a quién? Versículo 3, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Muchos dicen, tú tienes un Dios que es injusto. Tú tienes un Dios que es totalmente injusto. Dice la palabra, dice, y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a ver Romanos, Génesis 25, 21 al 24. Génesis 25, entonces por eso Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob no hizo lo que hizo Esaú. Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí está, por eso Dios. Entonces muchos dicen, no, por eso Dios no escogió a Esaú. Vamos a ver qué dice Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era ¿qué? Cetura. Muy bien. Abraham, dice la palabra, tomó otra mujer y cuyo nombre era Cetura. Ya muere Sara. ¿Se acuerdan de Abraham cuando estudiamos a Abraham? Después se volvió a casar Abraham con otra mujer llamada Cetura y volvió a tener hijos. Versículo 2 dice así, la cual le dio a luz a Simrán, Yoxán, Madián, Isbak y Sua. 3, hermano. Y Yoxán engendró a Seba y Adán, hijos fueron a Surim, Letusí y Leumí. Vamos a leer Génesis 25, 21, por favor. Génesis 25, 21. Dice así, y oró Isaac a Jacob, a Jehová, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y le aceptó Jehová, y consiguió Rebeca su mujer. Versículo 22, por favor. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, ¿qué dice? El mayor, aquí hay una palabra, de parte de Dios dice, el mayor servirá al menor. Versículos, esa es una lección que Dios está dando, ¿sí? Es una lección que está dando. Y a medida que yo he estado estudiando, si alguien pregunta, a ver, pero ¿por qué Dios hace eso? Dios te va a responder a medida que vayamos estudiando. ¿Por qué Dios hace eso? O sea, ¿por qué Dios elige a Abraham? ¿Por qué Dios ama a Jacob? Versículo 24, cuando se cumpliesen sus días para dar a luz, he aquí había gemelos, ¿en qué dice? En su vientre. ¿A quién Dios escogió? De lo que acabamos de ver. ¿A quién? A Jacob, ¿sí? Otra vez, ya tenemos otra lección ahí. Vamos a Romanos 9, 11 al 13. ¿Se fijan? No es porque Saúl vendió su primogenitura. Esto es algo que ya Dios estaba haciendo ¿desde cuándo? Desde cuando estaba en el vientre, ¿te fijas? Entonces para echar a tierra la teoría de, es que mira lo que hizo, por eso Dios no lo escogió. No, el hombre está depravado, eso se llama la doctrina de la depravación. Romanos capítulo 3 dice, no hay ni un solo bueno, no hay ni uno solo justo, nadie quiere buscar a Dios, todos se desviaron, todos estamos depravados, no hay ni unos, dice, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Desde el Antiguo Testamento Dios está haciendo una elección, y ahorita vamos a ir al Nuevo. O sea, Dios está haciendo una elección. Abraham, Jacob, Romanos 9, 11, 13, a Esaú lo aborrecí, no es que vendió su primogenitura, es que hizo cosas malas. Mira que dice Romanos 9, dice en boca del apóstol Pablo, dice esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Se fijan? Por eso es que no podemos decir, es que porque yo soy bueno, Dios me eligió. No, yo soy malo, muy malo. Sí, o sea, no es por bondad. Todo es ahorita vamos a ir estudiando, todo es porque Dios tiene misericordia. ¿Y qué pasa con los de mi familia que no están ahorita aquí? ¿Qué pasa más cuando vino Cristo a la tierra? ¿Había gente en el infierno? Pregunta. Cuando vino Cristo a la tierra, ¿había gente en el infierno? Sí, había mucha gente en el infierno. Demasiada. Ahora la pregunta es, ¿hay gente ahorita en el infierno? Es más, en este momento que yo estoy hablando ahorita, ¿hay gente que se está yendo al infierno? Sí, hay gente que se está yendo al infierno. ¿Y nosotros dónde estamos ahorita? Estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo el Señor conmigo? Si vieron bien pecador, mire, Pablo iba respirando amenazas de muerte para perseguir a los cristianos. Él no dijo, ay, a ver, quiero ir a la iglesia un día de estos. No, él iba queriendo matar al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo elige. O sea, lo llama en ese momento. ¿Quién dijo llamó? Que me adelantó muy bien. Dios lo llamó, pero ¿qué había sido con Pablo antes? ¿Qué había hecho Dios con él? ¿Qué hizo? Lo eligió. No, es que Pablo era bien bueno. Pablo Pablo era malo. El pastor Chon es predicado porque era bien bueno. Bueno, malo que soy. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Pablo? ¿Por qué Dios llamó a Pablo? Porque había hecho ¿qué? ¿Qué había hecho Dios con él? Una elección. ¿Por qué estoy predicando yo la palabra aquí? No, porque el hermano Chon un día pasó, hizo una oración al frente y vio que Dios que se arrepintió. No, es porque Dios me había elegido con un conocimiento anticipado y con un propósito de parte de Dios. Parte de una cosa que dice Reina. Pablo lo resume así. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Por el que llama, porque no es del que corre, no es del que quiere. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere, sino del que Dios tenga, ¿qué dice? Del que Dios tenga misericordia. ¿Qué hizo Dios conmigo?
Perfectísimo para no mentir. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Perdonó. ¿Sabes qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Pagó. Por la sangre de Cristo, Él pagó por mí. Fíjense bien, pónganle, voy a ver este ejemplo. Porque muchos dicen, Dios es injusto. Hay una persona comprando tacos. Hay una persona que va a comer tacos. Y el que está ahí, lo ve con toda la intención de que este hombre se quiere ir sin pagar los tacos. ¿Sí? Pero el que está ahí dice, muy bien. Este que está aquí yo lo veo como que quiere irse sin pagar los tacos. ¿Sí? Si esa persona le dice, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no quieres pagar los tacos. ¿Sí? Cuando se voltea el que está de los tacos, te vas corriendo. ¿Cómo se le llama a esa persona? ¿Está haciendo misericordia? ¿Con esa persona está haciendo misericordia? ¿Sí? Mal, no está haciendo misericordia. Ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos un mal concepto. No, es que yo estoy haciendo misericordia, pobrecito, no trae dinero y tiene hambre. Eso no es misericordia, ¿eh? Exactamente, él es un cómplice de él. Eso no es misericordia. Pero ¿qué tal si dice, cierren las puertas y que no salga el mismo hombre porque se dio cuenta? ¿Eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama cuando dice que se vaya? Se llama injusticia. ¿Sí? Eso es una injusticia. ¿Se fijan? Pero para muchos, como dijo ahorita el hermano, dijo, es misericordia. ¿Sí? ¿Te fijas? Porque tenemos un mal concepto. Ahora, ¿qué pasa cuando si dice, cierren la puerta, que no salga este que está comiendo y que se quiere ir corriendo? ¿Cómo se le llama eso? Justicia. Se le llama justicia. ¿Se fija que la primera se confunde la misericordia con la injusticia? No, pobrecito, no tiene dinero. ¿Sí? No, mira. Y muchas veces sucede también, oye, en la actualidad con muchas personas. No sé si me estoy explicando con este ejemplo práctico. Pobrecito, mira esto, aquello. Y lo estás ayudando. Muy bien. Nosotros, sí tenemos que aplicar misericordia, pero el que tiene la misericordia es Dios. ¿Qué pasa si esa persona dice, no, ¿sabes qué? No cierren las puertas. Fíjense, tercer punto. No cierren las puertas. Yo pago los tacos. ¿Cómo se llama eso? Tú tienes hasta qué misericordia. Eso es misericordia. ¿Qué es lo contrario de misericordia? Es misericordia, vimos la justicia y vimos que la injusticia. Hubo alguien que pagó. Eso es misericordia, pero cuando, no, vete, no pagues, vete, que nadie se dé cuenta. Mira, es bien bueno. No, eso se llama injusticia. ¿Qué pasa aquí? En la boca de Pablo, ¿sí me expliqué con este ejemplo? Para que podamos nosotros ver a la luz de la Escritura que Dios no es injusto. Porque Dios es, dice la palabra, no es por las obras, sino por el que, ¿qué? Por el que llama, eso se llama misericordia de Dios. Hermano, es que no puedo entender esto. No puedo entender por qué Dios hace eso. Porque a mí sí y a Él no. Porque a ellos, y empiezas tú a hacerte preguntas. Y si alguien te pregunta y te dice, oye, ¿me puede explicar eso? ¿Por qué Dios lo eligió a usted y a mí no? ¿Sabe qué? Dígale, ¿sabes qué? Todo es por misericordia de Dios. Vamos a ver algo más. ¿Sí? Entonces, ¿hizo algo bueno Jacob para que Dios lo escogiera? De este lado derecho, ¿hizo algo bueno Jacob? ¿Hizo algo bueno Jacob? ¿Y sí algo bueno yo para que Dios me escogiera? No. Del lado izquierdo, ¿hizo algo bueno Jacob para que Dios lo escogiera? ¿Algo hizo Abraham para que Dios lo escogiera? No. Dios lo eligió. Dios lo eligió. Entonces imagínense yo estar hoy aquí pensando y diciendo, gracias que Dios me eligió. Es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo aquello. No, es que yo nada. Y creerme yo el más justo de todos y querer cambiar a alguien
cuando yo sé que también yo estoy reprobado y que he sido aceptado por la misericordia de Dios? ¿Cuántos pueden decir hoy gracias por su misericordia? ¿Se fija? Es su misericordia, la misericordia de Dios sobre nosotros. Vamos a ir viendo algo más, ¿sí? Vamos a ir viendo algo más. Lo bueno que no le puse el cronómetro, ¿va? Vamos a ver Génesis 37, 5 al 8. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Génesis 37, 5 al 8. 40 minutos. Y apenas voy a la introducción. Puede ser. Génesis 37, pero cuando estamos aprendiendo algo, la verdad. ¿Sí? Eso no. ¿Mande? Pues tendrás que traer otra garganta. Vamos a leer esto. Génesis 37, 5 al 8. Esto es muy importante. Dije, vamos al texto audio otra vez. Pero soñó José un sueño y lo contó ¿a quién? Acuérdense de José, que le llaman, hasta los del mundo conocen a José porque hay una obra muy famosa que se llama José el Soñador. Pues soñó José un sueño. Fíjense qué pasa con José. Tuvo un sueño José y lo contó a sus hermanos. Ese fue su problema, que le contó un sueño a quien no debía de contarles. Ellos no estaban preparados para recibir el sueño de su hermano. Hay mucha gente que tú vas y le cuentas, fíjate que tengo este sueño y quiero hacer esto y quiero hacer aquello, y el otro apenas te da la media vuelta y no, hombre, que no se le haga nada. Este va y cuenta. Tenemos que saber a quién contarle, ¿sí? Y él soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cuántos les gusta contar sus sueños? Hay que saber a quién contárselos, ¿verdad? Hay que saber, fíjense, ¿sabe por qué cuenta sus sueños Jacob? ¿Qué fue lo que soñó Jacob? Vamos a ver el versículo siguiente. Él está soñando algo que él no entiende. Y como él no entiende lo que sueña, él viene y lo cuenta a sus hermanos. Y sus hermanos van a tratar de querer interpretar esto, cuando mismo José no puede ni sabe interpretar su propio sueño. Hasta después se da cuenta de lo que Dios le ha mostrado en su sueño, y así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces decimos, soñé esto y lo queremos aplicar ya todo a Dios, ¿verdad? Que a veces porque comió de más, como muy noche y sueña tantas cosas, ¿verdad? Entonces dice la persona, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo siguiente. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo, ¿qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. ¿Cómo dice? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Siguiente. Siguiente versículo. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Exactamente. José no sabía, no entendió hasta después. Al final de su día dijo, ahora entiendo lo que le había soñado. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con José? Dios le está enseñando Dios a José algo que él va a lograr, pero por algo que Dios incondicionalmente ha elegido a José. Vamos a leer algo más del Antiguo y lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, luego vamos a brincar en boca del Señor lo que él enseñó acerca de todo esto. Deuteronomio 7, 7 al 8. Deuteronomio 7, 7 al 8. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo algunas preguntas de todo esto? ¿Nadie? Deuteronomio 7, de 7 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Ahora vamos a hablar no de personas, vamos a hablar de toda una nación que Dios ha elegido. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no por ser vosotros más. ¿Se fijan? No, hombre, es que ese pueblo es más que todos. ¿Sí? No. Es todo lo contrario. Para Dios es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Dios nos tumba muchos argumentos. A medida que yo estoy estudiando, yo a veces pienso de una manera, y cuando voy a la Biblia me doy cuenta que es muy diferente a como Dios piensa de mí. Por ejemplo, en el mundo, ¿para quién es el que es más? ¿Para quién es para el mundo? O sea, hablando de los no creyentes en Cristo. Para el mundo, ¿quién es el que más vale, por decir así? El que tiene más, ¿sí?
El que tiene más dinero, no, cuidado. En el Antiguo Testamento, lo que estamos estudiando en Levítico, es por eso que para muchos la bendición era por la prosperidad, porque entre más tenían, ellos así se creía, ¿verdad?, que eran más bendecidos por Dios. Pero aquí dice bien claro, no es porque ustedes sean más que vosotros. Entonces, en eso vamos a recaer. En eso tenemos que recaer nosotros al estudiar este tema como cristianos. Tenemos que entender esto. Entre más nosotros aprendamos del orden de la salvación, yo tengo que determinar algo en mi vida. Yo tengo que ser humilde como cristiano con referente a la salvación, porque yo no voy a cambiar a nadie. El que lo va a hacer es Dios. Por eso le digo, puede haber gente que diga, salvo siempre salvo. Ah, tú vas a una iglesia y dicen que salvo siempre salvo. No, están bien mal. Pastor John, ¿estoy de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con salvo siempre salvo, pero conforme a aquel que está viviendo conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense decir, no, yo estoy en una iglesia que soy salvo siempre salvo, pero no, hermano, yo tomo, yo me drogo, ando con otras mujeres, no, hombre, yo pancha los que no me queda corto. Pues ¿sabe qué? Nos queda algo bien claro. Esa vida de inmoralidad que usted lleva, nos queda algo bien claro. Usted no ha sido ni siquiera llamado y quizás ni elegido. Pero no puedo hacer esa conclusión porque mi falta de sabiduría y mi mentalidad, que es muy finita, ¿sí?, puedo errar en cuanto al llamado de esa persona. Pero una cosa me queda claro, ¿verdad? Que si él es elegido por Dios, ¿qué dice la palabra? El que acepta por hijo, ¿qué va a hacer con esa persona? Lo va a corregir, lo va a disciplinar, y otra vez a disciplinar, y otra vez a disciplinar. Oiga, hermano, es que mire, ya no encuentro lo duro, sino lo tupido. Me queda algo claro. Quizás usted puede ser deselegida y Dios le esté disciplinando, ¿sí? Pero hay gente que dice, no, hombre, hermano, se le pasó 20 años disciplinado y nunca agarró la onda. Porque yo le voy a decir algo. Un hijo de Dios que es disciplinado, ¿cuánto cree que le dure ese gustito? ¿Cuánto cree que le dure? Desde hacer lo que no debe de hacer. Pues no mucho. Porque cuando él sabe que está siendo disciplinado, ¿qué va a hacer? Va a correr a Cristo, va a buscar a Dios. Señor, ya entendí, Señor. Ya entendí. Ya, Padre, Señor, ya entendí. Entonces, ese es una persona que está siendo levantada conforme a la imagen de Dios. ¿Sí me voy explicando? Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos. ¿Qué? ¿Por qué lo llamó el Señor entonces? ¿Porque era más que todos? ¿Qué era? Más insignificante. El más insignificante de todos. ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde nos escogió el Señor? De lo más vil, de lo menospreciado. ¿Qué más? De lo peor me escogió Dios. No, es que Dios me escogió a mí porque sabía que yo iba a andar predicando y a las casas. No, Dios no me escogió por eso. Dios me escogió, ¿sí?, por su pura misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Hasta este punto, ¿sí?, estamos hablando de la elección. Y para este punto, para todo lo que yo estoy leyendo, para muchos pueden decir, no, Dios, tú tienes un Dios que es injusto. Tú tienes un Dios que solamente elige a los que Él quiere. Entonces tenemos que verlo a la luz de la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver esto. Lucas capítulo 1. Entonces ya vimos el ejemplo muy claro del que está comprando y que si quiere ir sin pagar. Eso es una injusticia. Y luego el otro que dice, no, hombre, yo te ayudo. No, pues también es igual, es cómplice. Cierren las puertas que no pague. Eso es justicia, ¿sí?
Pero ¿qué dice? Yo pago. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Es una persona que ha sido elegida. Claro que es una persona que no está viviendo en inmoralidad, es lógico. Es una persona, cuando la Biblia habla de elección y de predestinación, voy a hablar de predestinación para salvación, porque hay predestinación para condenación. De veras, hermano, sí, y se lo voy a enseñar. Pero ¿cómo? Entonces, si una persona es elegida para salvación, entonces eso yo que es una persona que ha sido predestinada, y junto con la predestinación está la santificación y la consagración de esa persona. ¿Sí me voy explicando? O sea, no es soy salvo, siempre salvo, yo voy a la iglesia así. Sí, pero aquí se predica el arrepentimiento y la consagración y la santificación. Entonces esa persona que está viviendo una vida siempre inmoral y que no avanza, es obvio que esa persona cuando reciba esta palabra va a decir, oye, algo me está quedando, como que algo me está quedando claro a mí. ¿Seré elegido o seré llamado? Porque estoy viviendo muy diferente a lo que están enseñando. Si yo soy salvo, yo vivo una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuándo dicen amén? Lucas capítulo 1. ¿Quedó claro en el Antiguo Testamento la lección? Muy bien, Lucas capítulo 1, 13 al 15. Lucas 1, 13 al 15. Vamos a ver, dice así. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre ¿de qué? De su madre. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿A quién está diciendo aquí el Señor? ¿Cómo se llama el hombre? Juan el Bautista. Vamos a Juan 15, versículo 16. Ahora vamos con los apóstoles. Juan 15, versículo 16. Estamos estudiando el tema de la elección incondicional. Ya vimos a los hombres del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver a los hombres del Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo en esta mañana? Amén. Dice, ¿qué es lo que dice aquí en Juan 15, 16? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, bueno, esto ya es parte de la oración. Entonces, hay personas, en este caso los apóstoles, que Dios dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo ¿qué? Yo los elegí ¿a quién? A vosotros. ¿Quién elige? Dios, esa es la elección. Es Dios que está eligiendo a estos hombres. Es Dios que está eligiéndolos a ellos, y en esa elección, ¿ellos qué van a llevar en su vida? ¿Qué llevan? Una vida de un hombre que ha sido elegido, una vida de un hombre que ha sido predestinado para salvación. Ese es un hombre que está llevando fruto en su vida, ¿sí? Hay fruto constantemente en su vida, constantemente tiene luchas, constantemente tiene tribulaciones, tiene luchas entre lo que ha aprendido de la palabra y luchas entre la carne. Y dice la palabra que el resultado de la victoria de esa lucha se le llama fruto. ¿Cuántos esta semana tuvieron luchas? Pero hoy están aquí en esta mañana. Es un fruto. Hubo en ustedes mansedumbre, no contestaron como debían de contestar, ¿sí? Hay unos que la primera, ahora sí vas a ver, no sé qué tanto. Fruto, dígale a su lado, fruto. Dígale, fruto. Somos cristianos, ¿sí? Yo no voy a cambiar a nadie, pero sí tengo que compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a algo más. Lucas 4. Entonces, si no me salvo, ¿es porque Dios no me eligió? Son preguntas que van surgiendo, ¿sí? Si no me salvo, ¿es porque Dios no me eligió? Vamos a ir a Lucas. Muchas veces Jesús lo enseñó, Jesús lo enseñó muchas veces, ¿y qué creen? Muchos se escandalizaban como al día de hoy. Y eso está en Lucas capítulo 4 para que vean la reacción de la gente cuando el Señor hablaba de la elección.
Ya vimos el Antiguo Testamento, ya estamos ahora en el Nuevo Testamento, y en boca del Señor, miren lo que dice Lucas capítulo 4. Ahorita le doy el texto. Entonces, para muchos hoy, hablar de la elección, ¿sí? Sí es dudas, pensando que Dios no me ha elegido. Pero aquí viene toda la escritura. Vamos a ver, Lucas 4:20. 4:20, ¿lo tenemos ahí? Fíjense la reacción del Señor, de la reacción de la gente cuando les enseña algo, y luego cuando les habla de la elección, cambian su parecer. Vamos a ver. 4:20. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de las sinagogas estaban bien fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban? Maravillados, ¿por qué? Por las palabras que salían de su boca. Hasta este momento están maravillados todos, y todos daban buen testimonio de él. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y lo dice, y dice el versículo 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad, aquí empieza, y en verdad os digo que muchas viudas, ¿muchas qué? Viudas. Cuando dice 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, ahí está todo bien, hasta ahí. Pero, ahí está, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Cómo? No me digas eso. No me digas eso. Somos el pueblo de Israel. ¿Cómo que a nadie del pueblo de Israel? Miren lo que dice. No nos puede hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo que van a ver a una persona que ni es de nuestra nación? ¿Qué cree que va a pasar con ellos? ¿Mande? Como hasta el día de hoy, cuando se enseña esto, se enojan muchos. Sí, de veras. Se enojan muchos dentro, y a muchos desconocen el tema. Porque dicen, no puede ser que el hermano, el pastor, esté enseñando eso. No, pues miren cuando lo enseñó. Miren lo que dice aquí. Dice así. Pero ninguna de ellas fue enviado de Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Dice que muchos leprosos, ¿muchos qué? Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino que, o sea, a ver otra vez. Había muchos leprosos, dice, y muchos leprosos había en Israel. O sea, en nuestro pueblo hay muchos leprosos. ¿Y cómo que van a sanar a Naamán? Para empezar, Naamán es una persona, un general de un ejército enemigo del pueblo de Israel. Y mira lo que dice el Señor. Pues que creen, a Dios le plació hacerlo con él. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Elección. ¿Viene la Biblia? Si viene, perdón. Estamos leyendo. Entonces, decir que no existe la elección incondicional de Dios es quitarle todo esto. Vamos a ver Lucas, perdón, ya vimos, vamos a ver Romanos 9, por favor, Romanos 9, en el Nuevo Testamento, que es lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9, versículo 13. ¿Cómo dice? ¿Lo tenemos ahí? Voy a leerles el 11 y el 12, creo que vamos a leer el 12. El 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿el mayor servirá a quién? El menor. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. 14. Ahí va. Voy a leer del 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera no hay injusticia en Dios, en que Dios haya escogido a alguien. No hay injusticia en Dios. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Él sabe. Él sabe de lo que está hablando. Él en ningún momento, ¿sí?, decidió en su corazón buscar a Cristo. Al contrario, mataba a los que buscaban a Cristo. Entonces, ¿habrá una injusticia en Dios? Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pues, y nos da otro nombre del Antiguo Testamento, ¿a quién? Pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene, ¿qué dice? Misericordia. ¿Por qué Dios escogió entonces? Misericordia. Dando un aplauso al Señor. Ahora bien, muchos dicen, es que Dios no tuvo misericordia de mí. Alguien puede decir así, ¿por qué Dios no tiene misericordia de mí? Un día, imagínense. Pero yo les digo, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, a ver, levanten su mano los varones? ¿Sí? Y los que tienen su mujer, levanten su mano los que tienen su mujer. Y les voy a hacer una pregunta, ¿quién escogió a su mujer? ¿Otro hombre? ¿O ustedes? Exactamente. ¿Ustedes la escogieron? No, pero ¿por qué la escogió usted? Le dirán todas las del barrio, la isla 34, de Salinas, no sé, de donde iba, de las pesquerías, de todas partes, son constituyentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted eligió a esa mujer? Algunos van a decir, no, pues ya la regué. Otros van a decir así, otros dicen, no, es de bendición. Yo le voy a hacer una pregunta. Es una pregunta, si ustedes tuvieron el hecho de ser libres de escoger a su esposa, ¿que acaso Dios no tendrá el derecho de escoger a su novia, a su hijo? ¡Ah, su nombre! ¿Quién vive? ¿Me ubican? Entonces, Dios escoge. Él hace lo que quiere. ¿Qué dice Daniel 4:35, por favor? Daniel 4:35. Y me lo leen, por favor. ¿Sí? Con voz fuerte. ¿Quién me lo quiere leer? Ahí está ya. Amén. Dice la palabra todos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y es, imagínese, habrá alguien que le diga a Dios, imagínese que yo estoy pasando por algo, por un problema. Señor, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué, Señor? Si yo soy pastor, predico tu palabra, ¿sí? Y empezamos ahí, no hombre, yo hago esto, yo hago aquello, soy bien bueno con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Los trato de maravilla, y así como no, soy un buen pastor, los quiero mucho. No, ni siquiera me hablan. Pero si los quiero por ustedes, ¿sí? Entonces imagínense, yo hago todo eso, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Tendré yo el derecho? ¿Saben quién se puso así con Dios? Así se puso Job. ¿Y saben qué le contestó el Señor? Dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? O sea, le estaban a entender, yo hago lo que yo quiero. Y yo soy el que tengo el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, hermano René, por su misericordia. Ya me trajo una pastilla. Sí. Entonces, vamos a ver algo más. Efesios 2, por favor. ¿Cuándo Dios lo determina? Vamos a ver Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2. ¿Se está aclarando algo cuando dicen amén? Amén. Efesios 2, 8 al 9. Mire, Efesios 2, 8 al 9. Vamos a leerlo. Porque por gracia, eso hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿El medio cuál es? La fe, que después la vamos a estudiar, ¿eh? Vamos a estudiar la fe. Va a ser un buen tema también. Por medio de la fe, y esto no es de quién. De vosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué dice? Se gloríe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras. Todo es por gracia, por medio. El medio es la ¿qué? La fe. Entonces, eso es muy importante. Hacer en un momento dado yo una oración porque quiero recibir a Cristo. Bueno, aquí no lo hacemos, ¿verdad? Pero cuando alguien la hizo, eso ya me queda claro. Ya hubo una elección en tu vida, ¿sí? Entonces una persona que aunque he hecho, yo he conocido hombres que dicen, yo todos los días hago la oración, pero se siguen drogando, se siguen
siguen haciendo una delincuencia, siguen haciendo tantas cosas, ¿sí? Me queda claro algo: están confundidos, ¿sí? Y se les ha enseñado algo mal. Una persona que ha sido elegida por Dios es una persona que constantemente trata de agradar a Dios, de consagrarse, y cuando cae, dice la palabra, se levanta, Dios lo vuelve a levantar. Eso se llama perseverancia, y vamos a estudiarla más adelante. Vamos a leer algo más. Efesios 2, 8 y 9 ya lo leímos. Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. ¿La tenemos ahí? Dice: según nos escogió en Él, ¿antes de qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense esto: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso se llama elección. Para que fuésemos santos, o sea, consagrados y sin mancha delante de Él. Entonces, decir salvo siempre es salvo, y no estar precisamente nosotros santificándonos. Entonces me queda algo claro. Voy a ponerme de ejemplo. Pastor John, no, pero soy pastor, no importa. Si yo soy pastor y no me estoy consagrando para Dios, o sea, no me aparto, no leo la Biblia. Yo me doy cuenta de mucho, porque hay gente que siempre ha vivido aquí con nosotros, y hay gente que nunca agarra una Biblia para nada. En toda la semana, ¿verdad? Hoy no agarran la Biblia en toda la semana. Pero ¿qué vamos a comer, pastor? Vamos a leer la Biblia. Primero desayunar, ¿no? No, vamos a leer la Biblia. Entonces, ¿te das cuenta por qué? Hay algo que está pasando ahí. La Biblia, la palabra de Dios es para consagrarnos. Hay que leer la Biblia. Imagínense, déjenme comer una semana ustedes, almorzar, y yo también. ¿Cómo lo vamos a comer? Van a poner con el pastor bien flaco. O sea, vamos a enflacar. ¿Qué pasa si no leemos la escritura en una semana? Espiritualmente, ¿cómo vamos a andar, hermano? Débiles. A la primera que nos salgan acá y nos digan algo, vamos a creer que no, pues yo sabía karate, que sabe que lucha libre, no sé qué. Tranquilos, ¿sí? Entonces, es para eso, hermano. Me enojo con la esposa, ya me hizo enojar la hermana Anita, ¿no? Ay, Dios mío. Ahora sí me va a conocer la hermanita. A ustedes no se enojar con su esposa, no. ¿Y cómo reaccionamos? Señor, ¿cuánto hasta 10 o hasta 1000? No, pues, hermano, vamos a estudiar la regeneración. Dios me ha elegido. Ahorita en este momento estamos estudiando la elección, y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver Tito 1, 2. ¿Sí? Tito 1, 2. Entonces, hermano, nadie en este mundo es suficientemente justo para que sea precisamente salvado por eso. Vamos a leer Tito 1:2. ¿Qué dice Tito 1:2? Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, hermano, Él no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a leer 1:1, ¿lo tenemos? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9, ¿lo tenemos? Fíjense lo que dice aquí: ¿Quién nos qué? Salvó. ¿Quién nos salvó? Dios, a través de ese versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿A cuánto Dios nos llamó? Ya me brinqué el llamamiento, pero Él nos está hablando de la elección. Él me elige, Él me llama. ¿Vivo como yo quiero vivir mi vida? Por supuesto que no. Es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:8.
Primera de Pedro capítulo 18, 1:18, por favor. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, por favor. Y dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prosperos tiempos, por amor de ¿qué? De vosotros. ¿Por qué Dios me eligió? Por su amor, por su misericordia. Entonces, el decir yo, no, es que ver la justicia de Dios, no, Dios me hizo misericordia a mí. Y eso es lo que yo debo de valorar, eso es lo que yo debo de honrar, eso es lo que yo debo cada día de venir delante de Él y ser agradecidos con Él. Ahora, muy bien, no sé si se mira bien el pizarrón de Lea, ¿sí? Porque quiero ver algo un poquito más. Vamos a Juan 13:27. Juan 13:27, por favor. Ese es otro caso de predestinación, vamos a verlo en Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ah, caray, con Judas, después del bocado, Satanás entró en él. Judas estaba con él. Pero ¿qué pasó aquí? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero vamos a ver el caso de Pedro, Lucas 22:32, por favor. Lucas 22:32. Y aquí ya tenemos una elección. Una elección que no es para salvación, sino es una elección para perdición, en el caso de Judas. Vamos a ver Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Mire qué pasa con Pedro. A Judas le dice: ve, y lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero a Pedro le dice: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no ¿qué? Y tú, una vez vuelto, o sea, le dice todo lo que va a pasar. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos, y es el propósito que Dios tiene en la elección incondicional que Él ha predestinado para salvación de un hombre. ¿En el caso de quién? En el caso de Pedro. Judas 1:4. Mire, si Dios elige para salvación, la pregunta sería, a medida de lo que estamos estudiando, ¿Dios elige para condenación? ¿Ustedes qué piensan? Piénsenlo bien, detenidamente. Si Dios elige para salvación, ¿Dios elige para perdición? ¿Sí? ¿Me podrías bajar el pizarrón, por favor, tantito? Aquí, para ponerlo aquí con la recta roja que está por ahí. Y el color. Vamos a leer Judas 1:4 para poder explicar esto. Acá de este lado dice que sí. Judas 1:4. Porque algunos hombres, fíjense bien, ¿qué sucede? A veces por eso nos confundimos. Sí, para acá, hermano. Ahorita lo voy a escribir. El color azul por ahí está. Una garrita azul por ahí, roja, perdón. Y el color. Muy bien. Gracias. ¿Le puedo borrar aquí tantito? ¿Sí? Como quiera lo vamos a estar viendo, ¿no? Judas 1:4, ¿lo tenemos ahí? Y algunos ya lo leyeron, lo voy a leer, ¿sí? Y luego ya lo tratamos de otra vez. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. Tenía razón, mi hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hay un versículo que dice: estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para darnos cuenta que no eran de nosotros. Parece un trabalengua, pero sí dice: estaban con nosotros, salieron de nosotros para saber que no eran de nosotros. ¿Pero qué creen? Dice: pero otros que no eran de nosotros vinieron para saber que son de nosotros. Todos los que están llegando hoy a Cristo en toda la tierra, en el mundo, muchos a lo mejor andaban perdidos como Pedro, andaban de maldicientes como Pedro, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? El Señor quiso con Pedro, lo trajo una vez más. Y así pasó con nosotros, y así va a pasar con aquello. Entonces, por eso la salvación no es de nosotros, la salvación es de Dios. ¿Sí me voy explicando? Entonces, por eso lo repite conmigo, para que entre Cristo en tu corazón, y agrégale algo más. Dios es un caballero.
¿Cuántos escucharon eso? La verdad, es una herejía. ¿Cómo que Dios es un caballero? Pregúntale eso a Abraham, pregúntale eso a Moisés, pregúntale eso a José, pregúntale eso a todo lo que estamos leyendo. Pregúntale si Dios es un caballero. Dios no le pidió permiso, Dios los eligió. Va a tener un aplauso al que vive reina por los... Dios es un caballero, hermano. Imagínense así, imagínense así, voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense así Dios. John, yo soy un caballero, ¿me permites? No, hombre, él lo va a hacer conmigo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cuántos están siendo disciplinados? ¿O somos disciplinados? ¿Sí? Y eso nos hace buscar a Dios, porque Él me ama. Imagínense el hijo que dice el papá a la mamá, ya no me pegues, y la mamá que le va a decir, pues si lo vuelves a hacer te vuelvo a chanclear. ¿A cuánto nos chanclearon? ¿Y cuántos volvíamos a hacerlo? Y no entendíamos. Y no faltaba la mamá que ya se esperaba, hasta te aventaba la chancla y ¡órale! Y ya cuando mirabas el cinturón, no, ya. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Por qué lo hacía usted, hermana Mita? ¿Por qué lo hacía usted, hermana? ¿Por qué lo hacía usted, hermana Sonia? ¿Por qué lo hacía usted, hermana? ¿Por qué? ¿Porque los aborrecía? Porque lo aman a sus hijos. ¿Sí? ¿Qué hace Dios conmigo? ¿Sí? Ahora estoy predicando, pero terminando, no, ahorita me voy a echar unas chéves, hermano. Ahorita me voy al retén, me llevo unas. No, yo no puedo hacer eso. Imagínense. Dice la palabra, ni los borrachos, ni qué más, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Pero yo soy salvo, Dios me eligió, ¿de veras? Si Dios te eligió, la elección y la predestinación va junto con la santificación. ¿Se me voy explicando? Ahora, muchos han sido elegidos para condenación. Sería una buena pregunta. ¿Dios ha elegido para salvación? Sí. Ahora cambia la pregunta. ¿Dios ha elegido para condenación? Sí. Y alguien dirá, no, eso está mal. ¿Cómo que Dios? Bueno, imagínense que llegue una persona y diga, no, es que tú no tuviste misericordia de mí. Tú no tuviste misericordia de mí, nadie me habló la palabra, nadie en esto. Dice la palabra, ¿será Dios injusto? Para nada, de ninguna manera. Es más, Juan 17 dice que muchos vendrán por la palabra que nosotros les vamos a hablar, los que hayamos sido elegidos para salvación. Hay gente que tú vas y les hablas y hasta casi te hincas y dices, por favor, ya repite. Y el otro, un día voy a ir, hermano, un día papá voy a ir, un día mamá voy a ir. Y ese día tú ves que nunca se llega. Pero tu fe dice, no, yo sé que un día va a venir, yo sé que un día va a venir, yo sé que un día... Claro, pero están perdiendo. Si Él es uno de los elegidos para salvación, están perdiendo todo el goce de salvación que tú y yo tenemos ahorita en esta mañana. Deleitarnos con la palabra de Dios. Por eso dice David, dice que no se pierda el gozo de la salvación, no que pierda la salvación. Él dice, no quiero perder el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es que yo estoy con Cristo y pase lo que pase, yo sé que Dios está conmigo. Que no importa lo que digan de ti, es lo que Dios diga de ti. Porque hay mucha gente que nos interesa a veces lo que dicen de nosotros. No, ya me dijeron que estoy gordo, pelón, canoso. No, ya dijeron que yo esto, que digan lo que digan. ¿Qué dice el Señor? Yo te hice así conforme a mi imagen. Eres precioso para mí. Eres hermoso. A ver, mira que está a su lado. ¿O no? Va a tener un aplauso al que vive rey. Es más, David llegaba, hermano, David. Y llegaba, dice la palabra, va, el rey David, y se asomaba así en el riachuelo y le hacía así. Cosas maravillosas que Dios ha hecho. O sea, no que se la creía, sino sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Hay gente que dice, no, es que yo esto, ay, no, es que yo aquello, y que no tengo esto. Tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a lo mejor que está ahí están cubiertos, aquí hay puros elegidos para salvación. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, imagínense de ahí en adelante. ¿No será este el elegido? ¿No será el esposo elegido? ¿No será Daniel, Mario? ¡Aguas! Dice, desde antes han sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Salvo siempre salvo.
Imagínense, salvo siempre salvo, pero ahorita ya saben, unas chéveres terminando. No, ¿qué es eso? ¿Ah? Claro que no. O puras maldiciones a mi esposa cuando se ponga bien así, no, me calma, manita, que mira que ¿sí? Pues no, tampoco. Hello. ¿Cómo vamos a hacer? Dice la palabra. No podemos convertir la gracia en libertinaje y negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor que Jesucristo. Muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí este pizarrón y vamos a tener aquí elegidos o elección. ¿Para qué dijimos? Para salvación, ¿sí? Lo voy a abreviar. Pero tenemos elección. Elección, ¿para qué? Condenación. Para condenación, según lo que estamos leyendo y según lo que el Señor nos habló. Muy bien. En esta elección de condenación tenemos la predestinación. Dentro de la predestinación, Dios predestina a unos para salvación y predestina a otros ¿para qué? O sea, predestina para salvación y para condenación. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, Salmo 51, 17. Muchos piensan que, como les dije hace un momento, que hay gente buena que está buscando a Dios y que Dios dice, a ti no te escogí. ¿Será esto posible? Vamos a ver Salmo 51, 17. Hay gente que está pensando eso de Dios. Es que hay gente muy buena que está buscando a Dios y Dios le va a decir, no, Pancho, a ti no te escogí, nomás a Chonito. ¿Verdad? Dice Salmo 51, versículo 17, vamos a leerlo. Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, no de porque alguien bueno venga delante de Dios. No hay uno bueno. Pero la salvación ¿de quién es? Es de Dios. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, no, Señor, a mí tú no me escogiste. ¿Y cuándo viniste conmigo delante de mí? ¿Cuándo viniste quebrantado? Imagínense que alguien de nuestra familia diga, si nos podemos excusar también. Porque podemos excusarnos y decir, no, pastor, pues yo voy a seguir pecando, entonces yo se me hace que yo soy de los otros. Pues se va a ir al infierno. Imagínate, Javier, que digas tú, no, ya no me voy a meter los domingos, me voy a quedar trabajando ahí como todo el día. Al cabo ya no cambio. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? ¿Cuántos dijeron eso? No, ¿para qué voy a la iglesia? Al cabo termino y me dan ganas hasta, hombre, de irme al bailón allá y de ir y no echarme, me caes unas y otras bien heladas. No, ¿para qué voy a la iglesia? Ya soy condenado. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice David? Y eso lo compuso un día que él sabía y que Dios, que él estaba siendo en un momento dado disciplinado por lo que él había hecho al quedarse con la mujer de Urías. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con él? Lo mete en una disciplina y hasta le da a escoger. ¿Qué es lo que quieres? Esto, aquello. Y digo, no, pues quiero esto. ¿Recuerda cuando lo estudiamos? O sea, todavía hasta Dios le dice, viene el ángel que le dice, oye, ¿qué es lo que quieres? Hambre, esto que dijo, no, hombre, hambre. Y total que la espada de Jehová, dijo, en 24 ya habían muerto 70,000 por la culpa de él. Hasta que él se puso así, humillado delante, dijo, Señor, ¿ellos qué? Soy yo el que cometí el error, ¿por qué matas tanta gente? Yo fui, y ahí se detuvo el ángel y envainó su espada. Él dijo esto, los sacrificios, ese es el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ese es un hombre que viene y se humilla delante de Dios y reconoce su pecado. Él dice, soy salvo, siempre salvo, pero nunca vengo delante de Dios y me humillo por lo que estoy haciendo. Me queda claro algo, a lo mejor ni he sido elegido, menos llamado. Apenas estamos empezando en el estudio, ¿verdad? Pero los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fíjese, todavía Cristo no viene a la tierra. Él es el Mesías, el que había de venir, y el Cordero inmolado. Pero ya David tiene una revelación que no es por sacrificios, que no es por derramamiento de sangre de animales, como estamos estudiando Levítico los jueves. Están muy buenos los estudios, si no pueden venir, están en canal de YouTube también, estamos aprendiendo mucho. Y ahí, fíjense, y ahora, dice David, al corazón contrito y humillado,
no despreciarás tú, oh Dios. ¿Habrá una justificación para decirle a Dios que Él no me escogió? Por supuesto que no, porque Él no desprecia a nadie. Dice la palabra que Él murió por todos. Él murió por todos. ¿Cuáles todos? Le dijo a Nicodemo. Por los que Él ha elegido, ¿para qué? Para salvación. Eso es muy importante. Sigamos leyendo Juan 3, 19 y 20. ¿Qué pasa con la elección de salvación? Si volteas acá, le voy a poner esta palabra aquí. Diga activo. Activo. No voy a poner un balance ni nada. Activo. Y aquí le voy a poner pasivo. ¿Sí? Hasta parece un balance, ¿verdad? Activo y va a ser clase de contabilidad. Pero ¿qué sucede en la elección de salvación? En la elección que ha sido elegido para salvación se le llama que Dios está de una manera activa. Él está activo eligiendo, haciendo la elección. Lo activo, lo que está haciendo Dios activamente es todo lo bueno que nos puede pasar. ¿A cuánto no les gustan las cosas malas? ¿Verdad? ¿Qué es lo pasivo? Lo pasivo es que Dios deja hacer al hombre lo que Él quiere. Eso es lo pasivo de Dios. ¿Qué pasó con Judas? ¿Sí? A Judas lo dejó hacer lo que Él quiere. A tal grado que cuando estaban comiendo, Judas le da el bocado en la boca al Señor. Y eso era una manera el Señor le da a Judas, un bocado en la boca. Y era una manera en que Jesús le está diciendo: Judas, todo lo que tú me quieres hacer, yo te perdono. O sea, está ofreciéndole la salvación a Judas. ¿Y qué hace Judas? Judas ya está su corazón lleno de rencor, se levanta de la mesa, Satanás logra entrar más en él. La palabra entró significa manipular más lo que ya había en su corazón, no que entró físicamente dentro de él, que sería otro tema de hablar, pero Satanás entra en él, o sea, lo incita a ir y suicidarse. Es como el que he puesto el ejemplo práctico de aquel que dice: ya no quiero tomar, pero agarra los envases y se va con los envases. Dice: miserable diablo, 1, 2, Dios no me para de ir al depósito. Entonces dice: no, Dios no tiene misericordia de mí, voy con mis envases, me voy a poner bien borracho, me voy a regañar, voy a perder, me van a robar la bici, me van a robar el carro, me van a robar. ¿Y por qué no dejan los envases? Y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al diablo, le echan la culpa al papá, le echan la culpa al hermano, le echan la culpa al vecino, a la comadre, a la mujer, ¿sí? No, eres tú. ¿Sí me estoy explicando? Entonces a veces pensamos que es Dios. En la manera pasiva, Dios te deja hacer muchas cosas. ¿A cuánto Dios nos ha dejado equivocarnos? Y aprendemos de esa equivocación. Es para aprender. Pero cuando nos pasan cosas buenas y todavía pensamos, es que lo que pasa es que yo lo recibí porque soy bueno. No, no es por eso, bueno. Es porque Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Activo. Dios trabaja activamente en la elección y pasivamente lo hace en la elección o predestinación para condenación. Muy bien, vamos a Mateo, a 2 de Timoteo capítulo 2, 19 al 20. 2 de Timoteo 2, 19 al 20. Muy bien. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? Es lo que yo le decía ahorita, ¿sí? Salvo siempre salvo, Pastor Ochoa, ¿está de acuerdo con eso? Sí. Claro que sí, la salvación no se pierde. Pero es que ahí dice en Apocalipsis que borraré el nombre. Dice: no borraré el nombre. Imagínese Dios borrando y lo anotando al chorro. Lo borrando y no borrando, borrando y no borrando. Pues no, ¿verdad? No, Dios no tiene un lápiz gigante borrando el nombre y borrando. No, dice: y no borraré el nombre. No lo borraré. Pero ¿qué pasa con esa persona que ha sido elegida? Tiene un sello. Dice la palabra, tiene este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y... léalo conmigo, ¿cómo dice? Hermano Jovín, hermano Rey. ¿Cómo dice? Apártese de qué. ¿Cómo dice, hermana? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la palabra: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos saben ese texto? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, hasta los testigos invocan, dicen: yo creo en Jesús. Los mormones, los satánicos también, ¿sí? Pero es el que invoca el nombre del Señor. ¿Y qué hace?
¿qué hace? Se aparta de iniquidad. ¿Sí me voy explicando? O sea, no nomás es que, no, ya, yo confieso, Jesucristo, me arrepiento y ya, soy salvo. Y esa es la oración de fe, hermano. ¿Y qué tal cómo vivimos? No, esa es la palabra. El que invoca el nombre de Cristo y se aparta de qué? De iniquidad. No sé si me voy explicando, hermanos. Voy a terminar con este. Juan 6:39. Ya sé que cuando digo que voy a terminar es porque me falta una hora nada más. Juan 6:39. No, se creía. Ya la pasé ya al inicio. Juan 6:39. Gracias, hermano. Gracias. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, ¿no qué? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La pregunta es: ¿cuántos somos salvos? ¿Usted cree que un día algo lo puede apartar de la mano de Dios? Si usted está con Cristo, si es salvo. A lo mejor hay anda por ahí uno que anda haciendo lo que quiere, va, y dice: yo soy cristiano. Nos queda algo claro. Una de dos: o es muy inmaduro, ¿sí? O a lo mejor no ha escuchado este mensaje, ¿verdad? Pero nosotros tenemos muy poca sabiduría para determinar eso. El único que sabe eso es el Señor. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí: sino que lo resucite en el día postrero. Voy a terminar con Mateo 20, 1 al 15. Con Mateo 20, del 1 al 15, otras 2 horas, no sé. Pero eso es un ejemplo claro de los reprobados y de la misericordia de Dios, ¿sí? Vamos a ver. Mateo 20, 1 al 15, nos vamos a ir rapidito, hermano, ¿sí? Y dice así. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de ¿qué? De familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 3: sabiendo cerca de la tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. 4: y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Dijo: les voy a dar lo que es justo. Versículo 6. Dice así: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? 7. Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea ¿qué? Justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Vamos a ver el pago. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno ¿qué? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero ¿qué creen? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Bueno, puede ser. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Versículo siguiente. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Tengo agravio: ¿no conviniste conmigo en un denario? 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo... ¿Se fijas que no es... ¿Quién dijo justicia? ¿Qué acaso él no puede hacer lo que quiere con lo... ¿Cómo se llama eso? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Versículo 16. Exacto. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos ¿qué? Escogidos. 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 2 discípulos, apartó en el camino y les dijo. 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y la condenación a muerte. 19. ¿Cómo dice el 19? Y le entregarán a los gentiles para que los escarnezcan, los azoten, los crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Muy bien, entonces aquí vemos un claro ejemplo de lo que Dios quiere hacer y lo que Él puede hacer, porque todo de quién es. Todo es de Él. Es un ejemplo claro de la elección y de la reprobación, pero todo está en las manos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora alguien se preguntará: ¿por qué lo hace Dios eso? ¿Por qué Él hace? Porque Él es Dios. ¿Por qué lo hizo? Dijimos en el estudio: por su misericordia y por su amor. Imagínense saber yo que yo he sido elegido
y luego aparte tengo un llamado, ¿sí?, a ser cristiano, a hacer algo para Él, tenemos que valorar eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, imagínate estar sentado aquí y escuchar este mensaje y decir, cuánta misericordia de Dios sobre mí. Pero de ahí a decir, Dios es un caballero, a decir, ¿cuándo vas a cambiar tú? Sino nosotros tenemos que buscar y humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vemos un ejemplo claro donde Dios dice, yo hago lo que quiero con lo mío. Amén. Y nosotros somos de Él. Amén. Y vamos a dejarles aquí, ¿sí? Y con la próxima semana seguimos avanzando. Vamos a recoger el pizarrón. Denle un aplauso al que vive reina. Así que Tengan mucho cuidado con los que se infiltran Amén. entre nosotros, porque hay muchos que se dicen cristianos. Huye. Entonces, hermanos, a lo que estamos estudiando, lo que hemos estado viendo, ¿alguien podrá por sí solo abrir su corazón a Dios? ¿O es Dios el que abre el corazón? ¿Qué dice Juan 6? ¿Te acuerdas lo que estuvimos la semana pasada? Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre ¿qué? No lo arrastra. ¿Y qué dijo Nicodemo? Yo soy el que voy a poner en ti, según Ezequiel, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nadie puede nacer, ¿sí?, de nuevo si no nace del agua y del espíritu, y esa salvación proviene de Dios. Muy bien, esta es la elección incondicional, y dentro de esa elección hay predestinación para elección, para salvación, y predestinación para reprobación y condenación, como lo acabamos de ver en Judas, y como lo vimos en la boca del Señor. Él puede hacer lo que quiere con lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Le puse ejemplo del taquero, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién no escuchó el ejemplo del taquero? Pues ya se los olvidó. ¿No? ¿Bien? ¿Sí? El que compra tacos y si quiere ir sin pagar, y el otro dice, córrele antes de que te vean. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Muy bien, David. Excelente. Nomás que la próxima semana predico ese tema. Eso es injusticia. Pero ¿qué dijo el hermano que estaba aquí del lado derecho? Que no quiero excederlo, pero él dijo, eso es misericordia. Ahora no está poniendo muy bien atención, pero nos confundimos en ese término, ¿verdad? Pensamos que Dios es injusto, ¿sí? Pensamos que Dios es misericordioso o que Dios no tiene misericordia, eso es lo contrario. No, es que Dios no tiene misericordia, no. Desde el punto de vista, hermano, de la caída desde Belén, ¿sí? Desde ahí partimos de muchas cosas. Desde la caída, muchos dicen, no, es que, ¿por qué cayó Adán? ¿Por qué cayó Eva? No, pues que los tentaron. Y muchos dicen, es que Adán era bueno. ¿Adán qué era? Dicen. A lo que acabamos de estudiar, ¿Adán era bueno? No. Pregunta, ¿sí? ¿A lo que acabamos de Dios era bueno? Digo, ¿Adán era bueno? No, por supuesto que no. Entonces, ¿Adán qué era? Adán era libre. Era libre de tomar la decisión que él quería. Entonces ellos cayeron. Acuérdense, no hay ni uno solo bueno. Porque si él realmente hubiera sido muy bueno, como decimos, él no hubiera caído. Al contrario, él era libre. Él era libre de tomar la decisión. Libre moralmente y espiritualmente de tomar esa decisión. Es por eso que allá afuera hay gente que nosotros vamos a compartirles y ellos no pueden excusarse y decir, no, hermano, a mí Dios no me eligió como usted. Por eso vengo a decirte que Dios no les pide un corazón contrito y humillado. Hoy tú puedes venir y tú eres libre de tomar la decisión de venir a Cristo, humillarte delante de Él y reconocerlo como Señor y Salvador sobre tu vida y apartarte de toda iniquidad. ¿Quieres o no quieres? No, quiero llegar igual a borracho. Ah, bueno, soy bendecido. ¿Te fijas? Pero ¿qué pasa si en ese momento dice, ¿qué más? Pues mira, déjame decirte algo. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Hermano, tengo un montón de problemas. Pues Dios te está persuadiendo. Esa es la persuasión. La semana pasada sentí el deseo, hermano. Mucha gente me dice, sentí el deseo, hermano, de invitarlo otra vez cuando usted me habló. Es porque ya Dios estaba haciendo algo en él. Ya solamente Dios usa tu vida para llevarlo a la iglesia y que él aprenda como ellos ya han estado aprendiendo. Cuando dicen amén. ¿Cuántos aprendieron algo?
Si hay dudas, con mucho gusto, ¿verdad? Pues es temprano, pueden hacer sus preguntas. Pero antes de eso, vamos a tomar un canto, porque dice la palabra que se demote, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren gozarse con este canto que dice así? Vamos a tomar 2 Corintios 5:17, mis hermanos, y que adoremos al Señor con esta alabanza. Muy bien.